Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de FPGA daremos un paso crucial en ese camino. Hemos pasado las últimas sesiones en el corazón de la FPGA. Hemos sido arquitectos de su lógica, administradores de su memoria y directores de su orquesta de relojes. Hemos construido una ciudad digital interna, un universo de computación increíblemente potente. Pero hasta ahora, esta ciudad ha estado completamente aislada del mundo. Es una metrópolis brillante y bulliciosa, pero encerrada en una burbuja de silicio. Hoy, vamos a construir los puentes, los puertos y las embajadas. Vamos a conectar nuestra FPGA con la realidad. Hoy hablamos de los bloques de entrada-salida, o los I/O blocks. Estos bloques son la interfase física y eléctrica de la FPGA con todo lo demás. Otros chips, sensores, actuadores, pantallas, redes, son los sentidos y la voz de nuestro diseño. Y como veremos, no son simples pines o cables, son una de las partes más sofisticadas y configurables de la FPGA, un testimonio de la increíble flexibilidad de esta tecnología. En primer lugar, cuando miramos el diagrama de una FPGA, notamos que los pines de entrada y salida no están simplemente esparcidos al azar por los bordes del chip, están agrupados en conjuntos lógicos y físicos. A estos grupos los llamamos bancos de entrada-salida o I/O banks. Para entender por qué, piensen en una gran ciudad costera con un puerto internacional masivo. El puerto no es una única y gigantesca línea de muelles, está dividido en distritos o terminales especializadas. Hay una terminal para contenedores de mercancías secas, otra para tanques de petróleo y gas, y una tercera para cruceros de pasajeros. Cada terminal tiene su propia infraestructura, sus propias reglas de seguridad y su propio equipamiento, optimizado para el tipo de tráfico que maneja. No puedes atracar un petrolero en la terminal de pasajeros. Una I/O bank es exactamente como una de estas terminales portuarias. Es un grupo de pines de I/O que comparten una característica física fundamental, una fuente de alimentación de referencia común, a menudo llamada VCCO. Esta tensión de alimentación es la que define el idioma eléctrico que hablarán todos los pines de ese banco. Esto significa que todos los pines dentro de un mismo banco deben operar con estándares eléctricos que sean compatibles entre sí. No puedes mezclar en el mismo banco un pin que necesita 3.3 voltios para funcionar con otro que necesita 1.8 voltios. Al agrupar los pines en bancos, la FPGA nos da la flexibilidad de tener diferentes partes de nuestro puerto hablando diferentes idiomas, permitiendo que el chip se comunique simultáneamente con un viejo sensor que funciona a 3.3 voltios y con un moderno procesador que lo hace a 1.2 voltios, siempre que estén en bancos diferentes. Esto nos lleva directamente al segundo punto clave, el concepto más importante de la flexibilidad de la I/O, los estándares de voltaje configurables. Si los bancos son las terminales, los estándares de voltaje son los idiomas que se hablan en ellas. Una de las mayores pesadillas en el diseño de placas de circuito impreso es la interconexión de chips de diferentes fabricantes y generaciones. Cada uno puede tener requisitos de voltaje y señalización diferentes. La FPGA resuelve este problema convirtiéndose en un políglota eléctrico universal. Cada pin de I/O no está fijo a un único estándar, puede ser configurado por software para hablar docenas de dialectos eléctricos diferentes. Veamos dos ejemplos para ilustrar esta idea. El estándar más básico y común es el LVCMOS, que significa Low Voltage CMOS. Es el lenguaje más simple, es un solo cable y la comunicación se basa en niveles de voltaje absolutos. Por ejemplo, en un sistema de 3.3 voltios, cualquier cosa por debajo de 0.8 voltios se considera un cero lógico, y cualquier cosa por encima de 2.0 voltios se considera un 1 lógico. Es como una persona gritando a través de una habitación. 0 o 1. Es simple, directo y funciona muy bien para distancias cortas y velocidades moderadas. Sin embargo, si hay mucho ruido de fondo en la habitación, ruido eléctrico en la placa, es posible que el receptor se confunda y no entienda el mensaje. Para comunicaciones más rápidas y a mayores distancias, donde el ruido es un problema serio, las FPGAs nos ofrecen un lenguaje mucho más sofisticado y robusto, como el LVDS, que significa Low Voltage Differential Signaling. Este es uno de los conceptos más elegantes de la electrónica. En lugar de un solo cable, LVDS usa un par de cables para cada señal. La magia aquí es que en lugar de gritar 1 y 0, el transmisor envía la misma señal por ambos cables pero con la polaridad invertida. Por un cable envía la señal original y por el otro su gemela maldita, su imagen especular. Imaginen a dos personas comunicándose en una fiesta ruidosa. En lugar de que una grite, las dos susurran simultáneamente. Una susurra el mensaje y la otra susurra el antimensaje. El receptor no escucha lo que dice cada una individualmente porque el ruido de la fiesta lo ahogaría. En su lugar pone un oído en cada boca y solo escucha la diferencia entre los dos susurros. Como cualquier ruido de fondo de la fiesta afecta a ambos susurros por igual, al escuchar solo la diferencia, el ruido se cancela mágicamente. Esto es lo que hace un receptor LVDS,
Ignora el ruido común y solo mira la diferencia de voltaje entre los dos cables. El resultado es una comunicación increíblemente robusta y resistente al ruido, que permite enviar datos a velocidades de cientos de megahertz o incluso gigahertz a través de una placa o un cable. La capacidad de una FPGA de configurar sus pines para hacer LVCMOS, LVDS y muchos otros estándares la convierte en el centro de interconexión ideal para sistemas complejos, especialmente en aplicaciones de IA como un coche autónomo, donde necesita hablar con un sensor de líder que usa un estándar, una cámara que usa otro y un radar que usa un tercero. La FPGA puede actuar como el traductor universal que una todos estos sensores. Finalmente llegamos a la joya de la corona de la I/O moderna, una tecnología que hace posible la era del Big Data y las comunicaciones ultrarrápidas. Hablemos de los serializadores y deserializadores, o, como se conocen universalmente, SERDES. Internamente a la FPGA le encanta trabajar en paralelo. Es como un cerebro con una capacidad de procesamiento masiva, capaz de manejar 64, 128 o más bits de datos a la vez. Pero intentar sacar 128 cables fuera del chip y enrutarlos por una placa de circuito a alta velocidad es una pesadilla. Los cables interferirían entre sí y sería imposible garantizar que los 128 bits llegaran al mismo tiempo. Es como tratar de que el coro de 128 personas cante una sílaba cada una y un receptor al otro lado de un campo las escuche y las ensamble en una frase. Imposible. La solución es el SERDES. Es un bloque de hardware especializado dentro de la I/O que realiza una conversión asombrosa. En el lado del transmisor, el serializador toma un gran bus de datos paralelo y lento, por ejemplo, 64 bits a 100 MHz, y lo convierte en un solo flujo de datos serial pero increíblemente rápido. Un solo bit a 6.4 GHz. Es como un lector ultrarrápido, que en lugar de entregar 64 libros a la vez, lee cada página de los 64 libros a una velocidad supersónica y les recita en un solo flujo continuo de palabras. Este solo flujo de datos en serie, a menudo usando un estándar robusto como LVDS, viaja por un solo par de cables hasta su destino. En el otro extremo, el deserializador realiza la operación inversa. Escucha este torrente de bits a velocidad de vértigo y lo reconstruye pacientemente en el bus paralelo original de 64 bits. Estos bloques SERDES no están construidos con lógica programable, son hard blocks dedicados, circuitos de silicio afinados con precisión para operar a velocidades de múltiples gigabits por segundo. Son los motores que impulsan casi todos los estándares de comunicación modernos que conocemos y usamos, PCI Express en nuestros computadores, Ethernet de 10 gigabits en los centros de datos, DisplayPort para nuestros monitores de alta resolución. Cuando una FPGA se conecta a una red o a un disco SSD de alta velocidad o a una cámara de video profesional, es gracias a estos increíbles transceptores SERDES que actúan como sus portales de comunicación de hipervelocidad. Para resumir, hemos descubierto que el bloque de entrada y salida de una FPGA es mucho más que un simple pin. Es un sistema altamente configurable y jerárquico. En primer lugar, los bancos de I/O nos permiten organizar nuestros puertos de comunicación y asignarles recursos de alimentación. En segundo lugar, los estándares de voltaje configurables convierten a la FPGA en un traductor universal, capaz de hablar los dialectos eléctricos de casi cualquier otro chip. Y finalmente, los bloques SERDES le otorgan la capacidad de comunicarse a velocidades de vértigo, convirtiendo anchos buses paralelos en eficientes flujos de datos en serie. Comprender estos tres elementos es fundamental para diseñar sistemas que no solo sean potentes por dentro, sino que también puedan interactuar de manera eficaz y robusta con el mundo real que los rodea.